El miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 9, 57 al 62. Y hoy, 29 de septiembre, la Iglesia también recuerda a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el credo nosotros afirmamos que el único Dios verdadero es creador de todo lo que existe, del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. Detrás de esta afirmación está la antigua creencia de que todo el universo está lleno de la creación de Dios, de realidades visibles y de realidades invisibles. Y esto con el fin de indicar lo proficuo que es Dios. Bueno, pues esta afirmación reconoce que hay realidades invisibles que nosotros desconocemos, y entre ellas se encuentran los ángeles. Ángel es una palabra que viene del griego ángelos, que significa mensajero. Por tanto, un ángel simplemente significa un mensajero de Dios. Y arcángel viene de dos palabras griegas, ángelos, que dijimos que es mensajero, y arjo, que significa jefe o gobernante. Por tanto, arcángel significa algo así como jefe de ángeles. El Evangelio de Lucas menciona al arcángel Gabriel, y él es quien comunica a Zacarías el mensaje de Dios anunciándole que le nacerá un hijo, que será Juan el Bautista. Y luego a María le anuncia el nacimiento de Jesús. Miguel es mencionado en el libro del Apocalipsis como aquel enviado de Dios que lucha contra las fuerzas del mal, y aparece 3 veces mencionado en el libro de Daniel como protector del pueblo de Israel. Y Rafael aparece en el libro de Tobías, y es aquel que acompaña al pueblo en su caminar. Lo cierto es que en este día la Iglesia busca honrar a Dios al honrar a todos sus ángeles. Ahora retomemos la lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré donde vayas». Y Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Y Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios». Y otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Y Jesús le contestó: «El que pone la mano en el arado y sigue mirando para atrás, no sirve para el reino de Dios». Bueno, pues recordemos que Jesús está ya en camino hacia Jerusalén, y que su camino lo inició con un rechazo por parte de un pueblo samaritano. De ahora en adelante y en el camino, Jesús nos enseñará acerca de su camino. Y todas sus enseñanzas estarán dirigidas a quienes se interesen en el mensaje y quieren caminar con Él, es decir, a quienes quieran vivir sus vidas a la manera como Él lo propone. El relato de hoy empieza diciéndonos que Jesús ya está en camino, y dice el texto que mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, pues es caminando con Él cuando Jesús nos ofrece su primera enseñanza, y busca dejar en claro que caminar con Él no es solo acompañarlo una parte del camino, sino comprometernos a caminar todo su camino hasta terminar en el Calvario con Él. Y esto significa que caminar todo su camino requiere de valentía y de consecuencia de vida. Durante su tiempo en Galilea, Jesús había anunciado a todos su mensaje, y como él mismo contó, salió a sembrar la buena noticia y dispersó la semilla de su mensaje por todos los pueblos que visitó. Y su mensaje fue general: hagan el bien, ayuden, perdonen, no odien, sean honestos y no corruptos, den una mano y sirvan a todos, hasta a sus enemigos. Pues esto lo pueden hacer todos, y si todos viven así, permitirán que el Padre reine y que el mundo se transforme para bien. Al oír su mensaje, y ante la posibilidad de una vida mejor, muchos se entusiasmaron. Pero, como nos lo enseñó en la parábola del sembrador, ya sea por el miedo o por estar atraídos por otros valores, de esos muchos solo unos pocos se pusieron en camino con él hacia Jerusalén. Entonces en adelante Jesús ya no dispersará al viento la semilla de su mensaje, es decir, ya no lo enseñará a todos. Ahora su enseñanza se concentrará en los que están caminando con Él, en aquellos que quieren ser mejores trabajadores y que quieren destacarse en el servicio de Dios nuestro Señor.
A ellos les va a proponer las esencias de su extraordinario camino, un camino que va mucho más allá de ser bueno, veraz y justo, y que nos hace realmente felices. Y su propuesta va a ser un compromiso de vida, y va a suponer elegir jugarse la vida, es decir, estar dispuestos a perderlo todo por vivir como Dios quiere. Por tanto, quien quiera seguirlo y caminar con él, debe estar dispuesto a esto. Ya ese primer rechazo que sufrió en Samaria fue una campanada de alerta, pues nos enseñó que todos los que se pongan a caminar con él deberán estar dispuestos a ser rechazados. El texto de hoy, que es el que inmediatamente siga el rechazo de los samaritanos, es muy importante, pues en él Lucas nos presenta 3 casos de personas que han empezado a caminar con él, pero deben decidir si se comprometen con él hasta el final o no. Deben decidir si quieren servir mejor a Dios y si quieren ofrecerle sus vidas para que él pueda reinar. Y entonces Jesús va a invitar a quienes han empezado su camino a que lo sigan hasta Jerusalén, a que se comprometan más radicalmente. Bueno, pues el primer caso es de uno que está muy animado a seguirlo y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, incluso hasta Jerusalén. Pero Jesús modera su entusiasmo y le dice: piénsalo bien, pues las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, antes de ofrecerte tan rápidamente a seguirme, tienes que reflexionar y ver si estás dispuesto a terminar como yo, es decir, sin tener nada, ni siquiera una almohada donde reclinar la cabeza. Pero, si me sigues con la idea de tener o de ganar o de beneficiarte, no podrás seguirme. Es decir, quien quiera caminar su camino deberá estar dispuesto a perderlo todo con tal de hacer lo que Dios quiere. Deberá estar dispuesto a no tener, incluso a perder, con tal de mantenerse del lado de la verdad, de la justicia y de la vida. Preguntémonos, ¿estamos dispuestos a perderlo todo por seguirlo? El segundo caso es el de uno al que Jesús le ve condiciones para caminar su camino y lo invita diciéndole: sígueme. Pero él le puso una condición: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Enterrar al padre parece ser una razón suficiente y válida para no ir inmediatamente. Además, enterrar a los muertos era una de las obras de misericordia judías. Pero para Jesús, ninguna razón es válida para no responder inmediatamente a la invitación de Dios. Esta exigencia de Jesús es tan fuerte que nos escandaliza y se nos hace difícil entender cómo Jesús le pide algo así, considerando que su padre acababa de morir. Pues sucede que para Jesús, Dios Padre y su voluntad deben estar por encima de todo. Debe estar por delante de lo más urgente, hasta de lo que más queremos. Y quien no lo considera así, para Jesús, está muerto. Por eso le contestó: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Imagino que si esta persona le hubiese dicho inmediatamente que sí, Jesús le hubiese dicho que vaya entonces a enterrar a su padre. Pues de lo que se trata aquí es de la disposición. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios en primer lugar y hasta el extremo? El tercer caso es de otro que le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. En ese caso no es Jesús quien invita, sino uno que se ofrece a seguirlo. Ir antes a despedirse de la familia es algo razonable, pero no puede ser una condición ante la invitación de Dios. Y a Dios no le podemos poner condiciones. Nuestra entrega a Él debe ser incondicional. Pero seguramente, si hubiese aceptado sin condiciones la invitación de Jesús, Él lo hubiese enviado a ir a despedirse de su familia. Entonces, ante la condición que le puso, Jesús contestó: el que pone la mano al arado y sigue mirando para atrás, no sirve para el reino de Dios. Si te comprometes, comprométete totalmente. Y en ese caso, ni las añoranzas ni el pasado te deben condicionar. Si tu compromiso es total, no puedes vivir la vida pensando: y si hubiese elegido esta otra cosa, si hubiese hecho esto otro, pues esto es mirar para atrás.
Y quien está arando y mira para atrás, los surcos le salen torcidos. La enseñanza de hoy es una invitación a que consideremos nuestra disposición a seguirlo. Como sus exigencias son fuertes, nuestra primera reacción es querer relativizar estas exigencias, suavizarlas, y querer pensar que esas exigencias de Jesús son solo para algunos, como por ejemplo para sacerdotes, religiosos y religiosas. Pero no, su invitación no se limita a algunos cristianos, es para todos. Es una invitación abierta a todos nosotros los bautizados, a todos aquellos que queremos vivir el camino cristiano en plenitud, a aquellos que realmente queremos ayudar a que Dios reine. Es decir, a casados y solteros, a jóvenes y adultos, a ricos y pobres, a todos los que están dispuestos a caminar con Él hasta Jerusalén. Pues todos, sin importar nuestro estado, podemos ser justos o veraces hasta el extremo de arriesgarnos a perderlo todo por Él. Además, si lo hacemos, llegaremos a ser profundamente felices. Y segundo, considerar que Dios espera que nos ofrezcamos a trabajar con Él sin condiciones. Por tanto, los invito a mirar qué condiciones podríamos ponerle a Dios para no aceptar inmediatamente su invitación a jugárnoslo todo por Él. Y tercero, escuchemos cómo nos invita a seguirlo. ¿Qué le diríamos? ¿Y Él qué nos diría? Pidámosle pues a Dios su ayuda para tener el coraje de ofrecernos sin condiciones a seguirlo hasta el final. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.